La espiral de la muerte de Bitcoin. Desde luego que es un fenómeno muy poco probable, pero solamente con que esa probabilidad exista, creo que es un acto de responsabilidad saber cuál podría ser el impacto en el mercado de las criptomonedas. De hecho, das cuenta que todas estas empresas que acaban de lanzar sus fondos ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos han dejado abierta la posibilidad de pivotar su Bitcoin a otro activo digital. Por lo tanto, estas compañías sí que están teniendo en cuenta lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy, que vas a encontrar todo lo que necesitas saber sobre la espiral de la muerte de Bitcoin y sobre todo vas a recibir varios tips en lo que si finalmente acaba sucediendo, que ya os digo que es un escenario de muy baja probabilidad, pero bueno, si finalmente acaba sucediendo, tú no seas uno de los que queda atrapados y puedas salir antes de que todo el mercado colapse. Familia, espero que os guste este contenido. Si es así y si lo valoráis, pues nada, un pequeño like al vídeo, seguir a este canal y también al del compañero Joanet, que está esperándonos ahí, así que si os parece bien, ¡vamos para allá! Bueno amigos, pues ya estamos aquí con nuestro amiguete Joanet. John, segunda vez este año 2024 en el canal. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Carlos. Y nuevamente siempre es un placer estar aquí contigo, con lo cual vamos a charlar un ratito de temas interesantes. Sí, hostia, menos mal que estamos haciendo este vídeo cuando Bitcoin está fuerte, ¿eh? Cuando está en verde, porque si no nos hubieran caído una de palos, tío, que te cagas. Bueno, y siempre caen igual, digas lo que digas. Sí. Bueno, a ver, es que en cripto pasa todo tan rápido que, joder, fíjate, ¿no? En el año 2022 de repente te quiebra un ecosistema al completo como fue el de Terra Luna, de la noche a la mañana, o China te banea Bitcoin, o te quiebra, pues yo qué sé, FTX, Celsius, BlockFi te bloquea el capital. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta todo lo que vamos a comentar, porque es un tema que es poco probable, pero que ayer, por ejemplo, hice una encuesta en YouTube y en Twitter y muy poca gente conocía. Entonces, muchos anticripto dicen que este va a ser el fin de Bitcoin, que está todo preparado. No vamos tanto por ahí, sino más bien por la rama informativa. Creo que vamos a dar muchos tips que van a ayudar a muchas personas. Y si en algún momento vemos alguna banderita roja, que estéis mejor preparados. Pero, hostia, información a tener en cuenta, ¿no, John? Sí, mira, recuerdo cuando estuvimos hablando del tema, justo estaba haciendo unos informes para Family Office que estaban, me acuerdo que te lo comenté, están empezando a estar interesados a tener un porcentaje de su cartera en Bitcoin. Y siempre cuando haces estas tesis, estos trabajos, siempre tienes que valorar cualquier escenario. Y por mucho que te guste un activo, por Ahí muy está. fan que seas de algo, siempre tienes que buscar cualquier cosa para plantear ese escenario y decir, mira, esto es muy poco probable, pero que sepáis que puede ser que pase. Y empezamos, me acuerdo que empezamos a hablar y dijimos, ostras, está empezando a mirar información de esto y no sé, quizás puede ser que por aquí hay algo que rascar. Y empezamos a rascar y empezamos a lo que vamos a plantear la charla de hoy, de que hay una posibilidad de que pueda ocurrir algo y quizás hay que tenerla en cuenta, por si acaso. No, y aparte que BlackRock y estos fondos ETF lo han tenido en cuenta, ¿no? Porque estábamos hablando otro día, me comentaste que pueden pivotar de Bitcoin a otro activo sin problema, que hay una pequeña cláusula que nadie habla y, hostia, pues, porque eso es irrelevante, eso no va a pasar nunca, ya bueno, pero ellos lo han tenido en cuenta, esto es así, lo de la cláusula. Sí, sí, y ojalá que lo que dices, que no pase, pero que si sucediera o viéramos el inicio, por lo menos que sepamos de qué va y cómo se inicia. Si Ahí viéramos está. un inicio, por lo menos que no nos pille los últimos de la clase. Exacto. Bueno amigos, pues vamos a pasar a explicar lo que es la espiral de la muerte, que no vamos a decir esta palabra muchas veces porque vaya a ser que nos penalicen un poquito el vídeo. Vamos a hacerlo en 5 pasos y nos vamos a ir pasando la pelota. ¿Cómo era? Talk the ball, ¿no, John? Sí, top de ball, aquí Talk the en ball. inglés bueno. Exactamente. Vamos a ir explicando yo un poquito, John otro poquito, y yo creo que al final llegaremos a un punto en el que a mí me interesa que todo el mundo que está viendo este vídeo y realmente le interesa saber esto, sin tener mucho conocimiento, entienda cuál es el proceso natural hasta llegar a esa espiral, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar a hablar de la minería de Bitcoin, que por ahí viene uno de los principales problemas de esta espiral. Primero tenemos que entender que es un negocio, como otro cualquiera, y los mineros reciben un incentivo económico de las transacciones, que ahora nos hablará John de esto, pero antes yo os voy a hablar del desbloqueo de cada bloque de Bitcoin. Entonces, bueno, primero de todo, el hash rate de la red de Bitcoin, que es la capacidad de cómputo que tiene una red de introducir números de manera aleatoria, un input para generar un output exigible, va variando y esto al final da seguridad a la red, que es lo que conocemos a día de hoy como hash rate, y el 50%, más del 50%, creo que John pertenece a Antpool y a otra empresa de minería, ¿no? Bueno, ahora ya está, el otro día estaba rozando ya el 60 y pico por ciento. Pues... Entre dos pools solo de minería, tenían el poder de cómputo, que no quiere decir que todos sean de la misma empresa minera, pero que dentro de ese pool o de esos dos pools ya hay más del 60% de lo que es el cómputo de minería de Bitcoin. Claro, esto es interesante porque si les da por pivotar a otro activo, bueno, pues podríamos... Todo pasa muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los incentivos que la minería está ahora mismo a día de hoy minando? Por ejemplo, Bitcoin. Vamos a hablar de Bitcoin. Primero es el desbloqueo de cada bloque. ¿Cómo se desbloquea un bloque? Que yo tengo un vídeo de esto hablando hace 2 años, tío. Hace 2 años hablando de... Si ponéis desbloqueo de un bloque Plan BTC o Plan BTC Universidad Costa Rica,
Ahí lo tendréis con mis errores y mis aciertos, pero ahí lo estaba explicando. Y básicamente para que todos lo entendamos, cómo funciona el tema de la minería, mira, me he puesto por aquí una chuleta. Imaginaos que esto es un bloque de Bitcoin, ¿vale? Y todos estos equipos de minado que vemos en las naves, estas pedazos de infraestructuras tremendas, no simplemente introducen números de manera aleatoria. Primero tienen un pequeño proceso hasta llegar al nonce, que el nonce es la pelea, la batalla que tienen todos estos pools de minería entre sí y todos los mineros para llevarse este premio, esta recompensa, ¿no? Primero se pone la raíz de Merkle, que todas las transacciones que van dentro de un bloque se rehashean. Es decir, si hay, me lo invento, 300 transacciones, 100 transacciones, al final un solo hash te acaba dando la información de todas las transacciones y es lo primero que se pone aquí abajo. Luego tenemos, bueno, pues la dificultad, el timestamp, el día, la hora, los segundos a los cuales se está desbloqueando ese bloque. Y luego llegamos al nonce, que el nonce es la prueba de trabajo. Y aquí es donde todos los mineros entran en competencia y empiezan a introducir inputs. ¿Inputs qué es? Estos aparatos de minería lo único que hacen es introducir números de manera aleatoria, porque no hay una manera matemática, no hay una fórmula matemática para dar con el algoritmo SHA-256, que por cierto es el mismo que utiliza Ravencoin, es el mismo que utiliza Bitcoin Cash, que ahora hablaremos de él. Entonces, lo único que hacen es meter ahí números de una manera bastante loca, ¿no? Con un output que sale también de manera aleatoria. Es decir, yo meto un 1, sale un 7. Meto un 44, sale un 77, por ejemplo. Entonces, el objetivo de los mineros es, después de ya haber rellenado todo el bloque y llegar al nonce, introducir ahí un montón de inputs con un output exigible. Que 256 bits no son exigibles, va a depender de la dificultad de la red, ¿no? Para que lo entendamos de otra manera, imaginaos que estamos John y yo aquí con un pico los dos picando una piedra. Pim, pam, y tenemos que picar esa piedra cada 10 minutos. Y de repente, 100 de vosotros se viene y nos echa una mano. ¿Qué va a pasar? Que la piedra no la vamos a fulminar en 3 minutos, ¿no? Entonces, lo que haría de manera automática al reajustar la dificultad de la red sería poner tantas piedras como mineros, si nosotros estuviéramos picando, hay, con el objetivo de que cada piedra salga cada 10 minutos. Este sería, digamos, el ajuste de dificultad que sucede en Bitcoin cada 2016 bloques o cada 2 semanas aproximadamente, ¿vale? Entonces, que básicamente cuando tú desbloqueas el bloque, lo que haces es informar al resto de la red, ellos lo validan y entonces tú recibes esa recompensa y empiezas de nuevo. Todo este proceso sucede cada 10 minutos y actualmente los mineros que dan con ese problema se están llevando 6,25 bitcoins. Y esto es el halving, que cada vez que sucede cada 4 años, la recompensa que se llevan por el desbloqueo de cada bloque se reduce a la mitad. De hecho, en abril, que tenemos el siguiente halving, en lugar de 6,25 bitcoins, cada 10 minutos aproximadamente serán 3,125. Esta es una de las variables, una de las recompensas o incentivos económicos que tienen los mineros a día de hoy. Pero también están las transacciones, que ahí también hay un mundo interesante que conocer. ¿No, John? Sí, es lo que dices tú. Los mineros, guste a quien le guste, están incentivados por minar Bitcoin o otras monedas por las ganancias económicas que tú comentas, tanto por la recompensa como por las propias transacciones. Y como Bitcoin tiene un espacio limitado por bloque, intentarán llenarlo con aquellas transacciones que más paguen. Poniendo también un ejemplo, como has puesto tú, es como si tienes tú un coche de 5 plazas y vas a realizar un trayecto X con un gasto X. Y lo que haces es ofrecer a la gente para llevar al mismo trayecto e intentar ganar más. Pues es normal que tú prefieras llenarlo de gente que cada una te pague, por ejemplo, 100 euros por trayecto, que no llenarlo de personas que te paguen 20 por el mismo trayecto, ya que para ti supone el mismo gasto y el coste de energía, haciendo un streaming con los mineros, pero el margen de beneficios es bastante más superior si lo llenas de gente que te paga más. Pues estas son las transacciones, funcionan igual. Y a esto hay que añadirle que la red de Bitcoin hay a veces que tiene ciertos problemas de congestión. Esto quiere decir que cuanta más gente quiera entrar en el coche, si hay más gente que coches, por tanto, esta plaza de coche o estos bloques serán más caras y conforme más congestión haya, más caro será. Entonces, el problema aquí se suma el hecho de que el tamaño del bloque es limitado a 1 mega, que ahora después hablaremos con comparación con otros, lo que hace es aumentar el coste de transacción, haciendo que este sea más rentable para los mineros porque es más pequeño y pueden llenarlo, pueden seleccionar más porque normalmente hay más transacciones de lo que cabe en el bloque. Esto, en principio, sí que es verdad que rascando por ahí ves que choca un poco con la idea de Bitcoin, la idea inicial, que era que los mineros pudieran competir libremente entre ellos para ofrecer tanto espacio como fuera posible en un bloque, pero el problema está que como el bloque está limitado, cabe menos gente, caben menos transacciones y, por tanto, se suele seleccionar más, sobre todo, Claro. las que más dan dinero para ellos. Y esto que está provocando que
normalmente veamos bastantes periodos que van a más conforme también el activo es más grande, de más congestión, porque en Ahí momentos de está. pico de transacciones el precio se dispara, crea colas de transacciones pendientes por ejecutar y como muchas de estas están a precios normalmente más bajos, que no son atractivos para estos mineros, estos prefieren darle prioridad a otras. Por tanto, o pagas más o te esperas a que el precio sea más atractivo. Y a esto, aparte del precio, hay que sumarle que contra más espacio ocupas en el bloque, más pagas. Es como Ahí si está. quieres ir en este coche que he puesto que, de ejemplo, que son 4 plazas, pero tú en lugar de una ocupas 2, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con los Ordinos y con demás temas. Pues también pagarás más por ocupar más espacio porque el bloque está limitado a 1 mega. Por eso, ligando con lo que comentas, el incentivo realmente de un minero es simple y básicamente el beneficio económico. Y una transacción costará más o menos según el volumen de congestión y el espacio disponible que exista en ese momento en el bloque. Efectivamente, es como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si hay mucha gente en un momento determinado que quiere utilizar la red de Bitcoin, pues los mineros al final, como tienen una capacidad X, no pueden multiplicar esa capacidad. Lo que pasa es que sube la cantidad de fees que tú estás pagando en ese momento, ¿no? Si hay un momento de pánico en la red, ¡ay, ay, que quiero vender! Y todo el mundo está utilizando la red, ¿qué van a hacer los mineros? Priorizar las comisiones más elevadas, porque es lo que a ellos les interesa. Y al final dicen que, por ejemplo, Bitcoin, porque es el activo que a día de hoy todos conocemos, que es el más seguro, también es el activo en el cual están apostando los grandes, como BlackRock, Fidelity, Grayscale, etcétera. Porque dicen que es el más seguro, ¿no? Y también esta seguridad se la da la capacidad de cómputo de la red. Es decir, si nosotros cogemos cualquier activo y le ponemos encima su hash rate, veremos que es bastante similar el aumento del hash rate, que al final es la seguridad de la red, respecto al precio del activo. Y al final un minero se beneficia metiendo su poder de cómputo en la red más rentable y más segura. Que esto es un negocio, es importante porque a veces hablo con gente y me dice, no, porque el Bitcoin, la filosofía, porque tal, el empoderamiento, que todo eso está muy bien, pero es que esta gente no está aquí para eso, ¿vale? Es lo que no nos podemos enamorar de un activo. Al final los mineros van a arbitrar de una red a otra para intentar siempre mantener su maquinaria encendida y para obtener cierta rentabilidad, la máxima rentabilidad posible. Actualmente, en la que más confianza hay es en Bitcoin y lo estamos viendo como el hash rate no para de dispararse. Pero esto en principio va a seguir así siempre y cuando sea rentable. Esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Porque ahora con el halving, ¿qué pasaría? Por ejemplo, John, que esto es algo que no teníamos hablado, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, viene el halving y no sube Bitcoin y se mantiene lateral y empieza a mantenerse en rango entre los 45 y los 30 por cualquier evento que pueda suceder en el mercado? Habrá muchos aparatos de minería que podrían dejar de ser rentables. De hecho, se comentaba que quizás fuera parte de una maniobra, porque es verdad que todos estos grandes participantes de los ETF de Bitcoin al contado, como BlackRock y compañía, están detrás de muchas empresas mineras. Y se podía sospechar que podría haber una maniobra que, como tienen cada vez tienen más cantidad de Bitcoin, podría llegar a controlar el precio. Que esto, en principio, no es malo de cara a corto o medio plazo para alguien que va a largo plazo en Bitcoin. Pero a corto plazo, ¿qué iban a provocar con esto? Que si te preguntas con el halving que las recompensas son menores y tú contienes el precio, provocas que mucha empresa pequeña, normalmente minera, no pueda aguantar a Ahí lo mejor está. ciertos costes porque son empresas que van a coste-beneficio y puedan cerrar. ¿Qué provoca? Que ese porcentaje que hemos dicho al principio de esos dos pools grandes que tenían un 60%, cada vez sea más, y puedan llegar a tener un control preocupante de todo el poder de cómputo de Bitcoin. Entonces, llegado a este punto, hacemos una pequeña recapitulación. Hemos hablado que los mineros están aquí simplemente por incentivos económicos. Si en algún momento la red de Bitcoin deja de ser rentable, lo que van a hacer es pivotar, porque la misma maquinaria con la que actualmente están minando Bitcoin pueden utilizarla para minar Ravencoin, para minar Bitcoin Cash y otro tipo de activos. Entonces, en el momento en el que la red de Bitcoin deje de ser rentable, si en algún momento esto sucede, estos aparatos de minería tienen que seguir funcionando porque esto es un negocio. Pivotará el poder de cómputo a otra red y esto generará un aumento también en el precio de la criptomoneda a la que decidan ir estos proyectos, ¿no? Y también hemos hablado de la congestión de la red. Si tenemos una red muy congestionada, al final las comisiones van a subir. Bueno, a partir de aquí el reajuste de dificultad de Bitcoin es cada 2016 bloques. Ahora John nos va a hablar de la diferencia que tiene con Bitcoin Cash, que Bitcoin Cash va a tener un gran parte de protagonismo dentro de esta espiral que ahora vamos a hablar y ahora creo que vamos a empezar a entender muchas cosas. Vale, sí, el tema, sobre todo la gran diferencia hay entre Bitcoin y Bitcoin Cash cuando uno hace el ajuste de dificultad y cuando no. Aquí el problema de Bitcoin actualmente es que imaginemos que hoy se realiza un ajuste de dificultad. Hoy viernes, se hace un ajuste y según el poder de cómputo en este momento que tiene la red, se hace el ajuste. Lo que dices tú, si hay mucho más poder de cómputo porque hay mucho minero, esa dificultad aumenta. Imaginar que
Es lo que hablaremos al final, que podríamos montarnos que todo se juntara en un mismo evento. Pero bueno, imaginar que de golpe se hace este ajuste y el día siguiente se desconectan, estamos haciendo un escenario hipotético, ¿eh? Se desconectan 2 pools de los más grandes. Esto que hemos dicho que ocupan más del 60 y pico por ciento. Sabemos que el pool entero no es de las mismas empresas, pero pongamos que dentro más o menos un 40% de la red de mineros se desconecta. Nos encontramos que de golpe habrá muchos menos mineros, aquello que comentabas tú, muchas más rocas para menos picadores. Ahí está. Entonces, al haber mucho más minero, para resolver un poder de cómputo que está adaptado a una cantidad mucho más alta de mineros, lo cual hace que el tiempo por bloque de golpe se amplía. Sabemos que el tiempo está más o menos diseñado para que sea cada 10 minutos salga un bloque. Si tú de golpe quito un 40% del poder de minado, ese tiempo por bloque se aumenta. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente si tardamos 2 semanas en resolver 2016 bloques, que es lo que tarda Bitcoin en hacer este cambio de dificultad, ahora quizás podríamos tardar 4 o 5 semanas. Vale. De momento solo tenemos un aumento del tiempo. Pongamos así. ¿Qué provoca también esto? Que como los bloques tardan más tiempo en salir, el peligro de congestión de la red aumenta. Y entonces los tiempos de espera se disparan. Y también con ello aumentan el coste por transacción. Como salen menos bloques, las entradas de transacciones siguen llegando. ¿Qué van a priorizar el minero, que es un negocio, que es una empresa? Pues las más caras. Y esto crea un efecto en cadena que empeora la situación, congestiona la red y crea más congestión con tarifas más caras. Entonces, aquí es donde empieza ya a haber un desajuste entre un activo y el otro, porque Bitcoin Cash, que eso lo puedes comentar, hace diferente este ajuste. Exacto. Si le quieres tirar, John, bueno, Bitcoin Cash ajusta cada bloque, ¿no? Correcto. Digamos que se puede decir que el poder de cómputo va ligado al valor del activo, lo que decías Ahí tú, al está. precio. Por tanto, actualmente el poder de cómputo es mucho más alto en Bitcoin que en Bitcoin Cash, por el simple hecho de que un activo también a día de hoy no debería ir así, pero a día de hoy va ligado con una recompensa más grande, con un negocio mucho más rentable. Aquí el problema viene si el precio, y es cuando empezaría a gestionarse o a iniciarse esta espiral de la muerte, pues eso ya estamos empezando a decir ya primeras señales de algo que difícilmente a lo mejor no ocurre nunca, pero que se ocurre empezaría por aquí. Y es porque el precio de Bitcoin Cash se dispararía. Su Ahí poder de está. cómputo también, entonces empieza a aumentar. Esto provoca que Bitcoin Cash cada vez fuera más atractivo y más rentable para unos mineros que, como trabajan bajo el mismo algoritmo, el coste de pivotar a una moneda o a otra es prácticamente cero. Con lo cual solo hay que cambiar hacia dónde apuntan. En lugar de apuntar hacia la red de Bitcoin, apuntan hacia la red de Bitcoin Cash y ya estaría solucionado. Y como Bitcoin y Bitcoin Cash comparten esto, aquí hay un problema. El problema puede venir por aquí. Entonces, esto lo que provocaría sería inicialmente una migración de Bitcoin a Bitcoin Cash, justo en un momento en que Bitcoin, como acaba de hacer su reajuste, está lejos del próximo reajuste. Esto provocaría entonces un aumento del tiempo de la creación de estos bloques de Bitcoin. Esto provocaría, aparte, lo que hemos comentado antes, más congestión en la red, porque las transacciones no salen y las que lo hacen son en bloques más caros y más lentos. Esto lo que hace es que dificulta el hecho de que tengas que hacerlo cada 2016 bloques. Esta situación, ¿qué provoca? Que mucha gente que tenga Bitcoin, por ejemplo, en los exchanges, o esté dispuesto de su wallet enviarlo con un coste más caro, empieza seguramente a realizar ventas por la imposibilidad de transaccionar ese activo. Esto hace que baje el precio, por tanto aumenta el coste de transacción versus el precio. Aún hace que aún sea menos rentable minar Bitcoin. Y por tanto, empuja a más mineros a pasarse a Bitcoin Cash, que está en aumento, está pumpeando y cada vez está siendo más rentable con un precio en pleno crecimiento y sin problemas de congestión, porque la diferencia es que mientras Bitcoin el cambio de dificultad lo hace cada 2016 bloques, Bitcoin Cash lo hace de bloque a bloque. Ahí está la gran diferencia. Por eso, el peligro de este evento y cómo Bitcoin sigue sin poder reajustar su dificultad hasta que llegue esos 2016 bloques. Si el poder de cómputo sigue bajando porque hay migración de mineros, la dificultad de la red es la misma que cuando habían todos los mineros y el coste de transacción sigue disparándose, puede ser el caso que en lugar de 2 semanas para esperar ese cambio de dificultad, puedan llegar a ser meses. Y es una situación con un precio en caída, puede ser una situación muy chunga de cara al activo. Y el problema está que esto ya pasó en el pasado. Fue un pequeño amago, ¿eh? Fue una Eso pequeña espiral de la muerte. me lo dejamos para el final mejor, John, eso. Decimos, a ver, Sí, vale. sí, a ver cuándo ha pasado y qué es lo que pasó. Para recapitular un poco, amigos, imaginaos, ¿vale? La primera banderita roja de que esto en algún momento puede suceder es si vemos Bitcoin estable o retrocediendo y el precio de Bitcoin Cash repuntando al alza. Entonces, no es algo que necesariamente tengamos que repasar todos los días el precio de Bitcoin Cash, pero oye, si realmente queremos adelantarnos a ciertos problemas, no estaría de más ponernos una alarmita ahí en el TradingView, en Bitcoin Cash, a un precio que digas tú, aquí no creo que llegue, ¿no?
Bueno, pues importante, ¿no? Porque si justamente llega y es en un momento en el que Bitcoin no está subiendo, ahí esa es la primera banderita roja. ¿Por qué? Porque el precio de Bitcoin Cash subiría y el poder de cómputo de la red también subiría. Entonces, si entendemos que estamos en un momento de colapso de la red de Bitcoin por algún evento que no sabemos cuál es, puede ser una simple congestión o que quieran... Imaginaos ahora con el tema de los ordinals, ¿no? Que realmente se sature, que tengamos caídas importantes o que deje de ser rentable la minería de Bitcoin. Hay varios factores que pueden generar esta espiral, ¿no? Entonces, como hay una cantidad limitada de mineros que minan el SHA-256, que es el mismo algoritmo que utiliza Bitcoin con Bitcoin Cash, lo que sucedería es que el precio de Bitcoin caería, su poder de cómputo también caería. Y como Bitcoin Cash ajusta la dificultad cada bloque, no cada 2016 bloques, ese aumento en las tarifas lo podría ir gestionando a medida que se van desbloqueando cada bloque, por lo tanto, digamos que se va equilibrando constantemente la capacidad de cómputo con la dificultad. No hay ningún tipo de problema, ¿no? El poder de cómputo de Bitcoin caería, mientras que la dificultad se mantiene igual hasta el siguiente reajuste, y es lo que ha comentado John, que en lugar de reajustarse cada 2 semanas, podrían ser 8, 10 semanas, meses, quién sabe, ¿no? Entonces, todo esto lleva a la gente a desesperarse porque no pueden utilizar esos Bitcoins, salvo que pagues esos fees, ese pastón, miles o decenas de miles de dólares pueden ser en algún momento, ¿vale? Es decir, Michael Saylor y compañía probablemente acaben saliendo de la espiral de la muerte y nosotros, que somos los pequeños pececillos, somos los que no vamos a poder, porque es que en muchas ocasiones los fees superarán el valor de nuestra inversión, ¿no? Curiosamente, como bien comenta John, los bitcoins que estén dentro del intercambio tienen ventaja a los que están en la wallet fría. Porque si tú tienes un bitcoin en intercambio y ves que el mercado retrocede, ¡pum!, te pasas a stablecoin, te pasas al activo que te dé la gana y ya está, haces un pequeño swap dentro del intercambio y ningún problema. Sin embargo, si tienes los bitcoins en tu wallet fría, no tienes más cojones, y perdóname por la expresión, que utilizar la red de Bitcoin para llevarlos al intercambio y luego ya venderlos, ¿no? Entonces, poneros en situación. La espiral de la muerte en este caso sería lo siguiente. Ventas en pánico de Bitcoin que hacen que el precio baje. Los fees subirían porque hay una mayor cantidad de transacciones en un momento determinado. La rentabilidad de los mineros retrocedería al reducir también el precio de Bitcoin y el poder de cómputo también caería porque deja de ser rentable la red en un momento determinado. Este poder de cómputo pasa a seguir minando. Como hemos hablado antes, esto es un negocio. Esto no es, bueno, pues ya recuperará. Esto simplemente tienen que apuntar en otra dirección, como comentaba John, y pasan a minar otra red. Entonces, el poder de cómputo puede variar de Bitcoin a Bitcoin Cash. Imaginaos que esto sucedería, que el precio de Bitcoin Cash repuntase. La rentabilidad de Bitcoin Cash repuntase también al alza. Los mineros tuvieran más incentivos para minar Bitcoin Cash. Entonces, las ventas en pánico de Bitcoin seguirían a medida que el precio de Bitcoin Cash sigue subiendo. Y a medida que también estas ventas en pánico cada vez son mayores, la red está más congestionada y el reajuste tarda más en realizarse. Esto a su vez pues, generaría que la rentabilidad de Bitcoin reduciera, el poder de cómputo cayera, el precio de Bitcoin Cash sube. Es que es una espiral constantemente, ¿no? Y todo esto pasa en simultáneo, es decir, no primero pasa una cosa, luego pasa otra. No, todo esto pasa a la vez. Y dices, hostia, ¿qué está pasando, no? Hostia, veo caer el precio de Bitcoin, repuntar el precio de Bitcoin Cash, ahí ya tengo un problemita importante. Entonces, digamos que, ¿cómo se espiraliza? Al final se acaba espiralizando siendo muy llano y muy simple, con un repunte muy importante del precio de Bitcoin Cash que absorbe el poder de cómputo de la red de Bitcoin y también parte de la seguridad, mientras que todo esto es el espejo, es Bitcoin. Bitcoin retrocede en precio porque también cae el poder de cómputo, no puede reajustar la dificultad, las transacciones se quedan bloqueadas en la red y los mineros empiezan a minar Bitcoin Cash. Y es una espiral de la muerte que al final ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Funciona con un ¡pum! Un leñazo importante hasta cuando la gente se da cuenta de esto. Y yo realmente, John, antes de entrar en cuándo ha sucedido esto evidentemente es algo muy poco probable, pero que yo creo que todos debemos conocer, porque es que hasta BlackRock lo ha apuntado en su informe, ¿no? Que en un momento dado, oye, yo puedo pivotar de Bitcoin el ETF a otro activo, como Bitcoin Cash, Bitcoin SV, etc. Entonces, el problema yo creo que sería la pérdida de confianza, ¿no? Porque ahora te ponen delante una stablecoin algorítmica o te ponen delante la altcoin de Terra, por ejemplo, y yo creo que ya lo miras de otra manera. Entonces, ese creo que puede ser el principal problema de suceder, la pérdida de confianza que ya nunca volvería a ser lo mismo.
Sí, y el problema está que no es que se haya hackeado la red, ni haya pasado ningún problema, simplemente que los que garantizan la seguridad y las transacciones se mudan. Entonces, Ahí está. el activo sigue siendo el mismo, ¿eh? Lo único que se cambian de un lado a otro porque realmente el negocio minero es ese. Y el problema sería que pasara eso. Pero es que en sí, aquí no hay ningún hackeo, ni que Bitcoin ya no es el mismo, es exactamente igual. Lo único que por su naturaleza de esa confección de bloques en comparación con otro activo que trabaja igual y es muy fácil hacer ese cambio por parte de la minería, ahí está el posible inicio de un problema mayor. Exacto. ¿Y esto cuándo decías que había pasado, John? O Pues bueno, mira, un principio. sí, hubo un amago ya en el pasado, que fue este amago de este espiral, que ocurrió en 2021. Y fue cuando nos deberíamos quedar y decir, ¿cuándo puede pasar estas señales? Pues ahí pasó, que estamos viendo un Bitcoin que estaba lateral cayendo y de golpe Bitcoin Cash subió desde 500, hizo un por 3, hasta 1650. A la misma vez que esto estaba pasando, Bitcoin estaba corrigiendo. Por tanto, esta sería la primera alerta que nos podríamos poner para tenerla. No hay que estar cada día mirando Bitcoin Cash, pero poner de dichos, cuando Bitcoin Cash supere tal porcentaje de subida, voy a echarle un vistazo. ¿Por qué pasó eso? Y eso que provocó, cuando pasaba esto, mirabas a Bitcoin y las comisiones por transacción se empezaron a disparar y se ampliaron el tiempo por bloque. Estaba empezando esa espiral. ¿Cómo se logró frenar? Que tal como subió Bitcoin Cash, a los pocos días, ¡plam! Se desplomó de nuevo a 500. Fue una subida bajada muy rápida. Pero ese margen de tiempo que estuvo Bitcoin Cash mucho más alto respecto al movimiento de Bitcoin, se ampliaron sobre todo el tiempo por bloque y las transacciones se dispararon. Eso fue el primer aviso, es decir, de que esta espiral que esperamos no suceda, pero ahí vimos que es posible. Con lo cual nos hace pensar, decir, viendo quién hay detrás de estos entes, de estos monstruos, que encima tienen control de mineras, tienen suficientemente capital para pegarle un leñazo a Bitcoin Cash y enviarlo a la nube. Si provocan eso y a la vez ellos con su poder de empresas mineras las desconectaran o simplemente las cambiaran hacia donde señalan, acelerarían todo esto. Por lo tanto, yo creo que habría que tener marcado lo que dices tú, una alarma a Bitcoin Cash y sobre todo monitorizarlo por si hay una subida de cierto porcentaje, estar por lo menos pendiente. Por Ahí si está. acaso decir, en el momento que pase, no hace falta hacer evento, no hace falta volverse loco, pero por si acaso me lo envía un exchange. Por si Esa acaso, es, me lo esa envía es. allí. Que se neutraliza todo y vuelva a la normalidad, me lo vuelvo a mi wallet. Pero por lo menos que esté unos días allí por si hay que apretar el botón, por si acaso. Eso es. Yo es que creo que con este tip simplemente ya merece la pena, porque, hostia, mucha gente yo sé que es ahorradora de Bitcoin y que hace DCA, no le interesa y que lo tiene la wallet fría. Pues bueno, tío, simplemente con que te pongas una alarmita en Bitcoin Cash en unos niveles importantes y ves que en ese momento coincide con que Bitcoin está cayendo, se alarga el tiempo de bloque y pues oye, te lo sacas de la wallet y como bien comenta John, estás ahí preparadito para que no te pille eso. Entonces, bueno, al final, oye, creo que es una tecnología nueva, que hay tantos triquiñuelas por ahí, ¿no? Que tenemos que intentar conocerlas todas porque como hemos comentado al inicio de este vídeo, es que todo pasa así de rápido, tío, en este mundillo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha quedado bastante redondo, John, el vídeo, la verdad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay que añadir algo más o qué? No, bueno, yo creo que se ha hablado bien de lo que es el concepto, por qué pasa, por qué se origina, por la naturaleza de cada activo y en qué puede acabar acarreando este problema y cómo se puede prever y se podría llegar a por solucionar, entre comillas. Pero es lo que decíamos al principio, es algo que es poco probable. Sí que es verdad que ha habido este amago en el pasado, en 2021, pero es algo que existe. Si no alguien que aquí en comentarios que sea entendido en ingeniero o que entienda que haciendo números diga que es imposible, pero a día de hoy, yo por lo que he ido consultando y habíamos hablado los dos, es un movimiento que sería posible. ¿Es inviable? No, es posible. ¿Es poco probable? Sí, es poco probable. Sí, sí, Pero sí. conociendo que están ya los grandes entrando en el sector, es lo que decíamos antes. Puede ser un movimiento que pueden provocar ellos por la cantidad de dinero que tienen detrás y podrían hacerlo y simplemente tienen que frenar uno y pumpear al otro. Y a partir de ahí inicia la rueda y a ver cómo lo paras eso. Bueno, esperemos que nunca pase. Y nada, familia, apoyar este vídeo. También os voy a dejar las redes de John, aunque bueno, lo tenéis más que visto porque en este canal viene cada 2x3. Pero espero que os haya gustado este vídeo. Al final no queremos generar ningún fund, ningún miedo hacia nadie. Simplemente queremos que nuestras comunidades estén informadas de todas las posibles variables que hay con este activo, ¿no? Porque hablar siempre de precio, esto puede subir, puede bajar, está bien, pero al final hay conocimientos ahí detrás que, no sé, es que este vídeo, por ejemplo, no hay ningún vídeo de habla hispana que esté posicionado sobre la espiral de la muerte de Bitcoin Cash, y es algo que, hostia, tenemos que conocer todos para actuar lo más rápido posible, que va a enganchar a muchísima gente, si acaba pasando, pero ojalá que por lo menos nosotros, si tenemos este conocimiento, cuando llegue, pues no nos pase. Joanet, muchas gracias por pasarte, tío, y echarme una mano para crear este vídeo. Es tu casa y ya sabes, a disfrutar, que creo que te vas ahora unos días por ahí, ¿no?
Sí, llevamos unos días fuera con la familia, con lo cual a desconectar un poco, son solo 2 días, pero sí, a disfrutar un poco y lo que dices tú, espero que con este vídeo la gente por lo menos tenga más información de algo que no hablamos de cosas extrañas, sino algo de que podría llegar a pasar en una situación remota, pero que por lo menos tengamos información de ese disparador que si suceda por lo menos que no nos pille a traspié. Ahí está. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en la caja de comentarios y vamos a estar también leyendo el feedback de la comunidad. Fuerte abrazo, familia. Chao, John. Un abrazo. Hasta luego.